Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos en Cristo. Es un placer, es un gusto poderlos saludar nuevamente en este precioso día, en esta hermosa mañana que el Señor nos está regalando. Por fin salió el sol, entonces hay que aprovecharlo. Es un día lleno de bendición, es un día de cielos abiertos. Hoy quiero compartirles una hermosa palabra que encontramos en el Salmo 40. Es un hermoso salmo que escribió David cuando estaba muy angustiado, cuando estaba en lo profundo del pozo cenagoso, en los problemas, en las dificultades en las cuales él estaba pasando en ese momento. Tal vez son los mismos problemas, las mismas dificultades, los mismos padecimientos que muchos de nosotros estamos pasando cada día. La Biblia no se escribió solamente para un hombre, la Biblia se escribió para toda la humanidad, para la creación de Dios. La Biblia es el catálogo universal para el ser humano. No podemos decir que la Biblia fue escrita solamente para el hombre del Antiguo Testamento. La Biblia fue escrita para el Antiguo Testamento y para el Nuevo Testamento. El cielo y la tierra pasarán y mis palabras no pasarán. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Mientras que nosotros sigamos el catálogo que el Señor nos dio para nuestras vidas, vamos a llegar a la vida eterna, vamos a cumplir el propósito que el Señor colocó en cada uno de nosotros cuando estuvimos en su corazón y nos creó. Este salmo es muy hermoso, nos enseña a esperar, nos dice que debemos confiar en el Señor porque Él se encargará de todo lo que nosotros necesitamos. Él nos sacará de los problemas, de las dificultades. Él nos llevará en victoria cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Coloco esta palabra delante de tu presencia y te doy gracias por la oportunidad que tú me das en este bello día de compartirla a muchos que no la conocen, Señor. Coloca en este día el querer como el hacer. Enséñanos a esperar, enséñanos a confiar en ti, en tu palabra, Señor. Enséñanos a ser obedientes en tu palabra, Señor, porque lo único que tú nos pides es que cumplamos tus mandamientos, que no te amemos de palabra, sino que cumplamos tus mandamientos. Tu palabra dice que de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Ayúdanos a honrarte en tu palabra. Ayúdanos a ser instrumentos en tus manos. Ayúdanos, Señor, a perseverar hasta cuando tú vengas o hasta cuando tú nos llames delante de tu presencia, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, yo te pido que todo lo que hagamos en este día, o todos los planes o proyectos que tengamos, todas las situaciones que tengamos que enfrentar, tú estés ahí, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las luchas, Señor. Ayúdanos a que tú nos lleves siempre de tu mano poderosa. No permitas que nuestros pies se desvíen a diestra o a siniestra, Señor. Que si tenemos que tomar decisiones importantes en nuestra vida, que no seamos nosotros, sino que seas tú quien nos digas qué es lo que debemos de hacer realmente, Señor. En tus manos, Señor amado, encomendamos nuestra vida, nuestro andar, nuestro sentar, nuestro levantar, Señor. Tu palabra dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ayúdanos, bendito Dios, a confiar cada día más en ti, en tu presencia, Señor. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice el Salmo 40, versículo 1. Alabanza por la liberación divina. Al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego mi cabeza, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán
y confiarán en Jehová. Si nosotros sabemos esperar, si nosotros sabemos confiar en Él, Él se encargará de sacarnos adelante. Él se encargará de darnos la victoria. Y cuando muchos vean que pasamos por ese desierto, cuando muchos sepan que nosotros estábamos en pruebas, en dificultades, y que logramos pasarlas, ellos también van a confiar en Jehová de los ejércitos. Por nuestro testimonio, por nuestra forma de vivir, muchos llegarán delante de la presencia del Señor. Por eso todos los días debemos de confiar en Él y tener en cuenta que nuestro testimonio es una carta abierta delante de los hombres, es una carta abierta delante de nuestros familiares, delante de nuestros amigos, delante de nuestros vecinos. Si nosotros hacemos lo que el mundo hace, ¿cuál es el testimonio que les vamos a dar a ellos? ¿Cuántos se perderán? ¿Cuántas personas no llegarán delante de la presencia del Señor por culpa de nosotros mismos, por culpa de nuestros testimonios, por hacer lo que el mundo hace? Nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo. Por eso las obras del mundo no las hacemos. ¿Cuáles son las obras del mundo? Las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Los adulterios, las fornicaciones, la lascivia, la idolatría, la inmundicia, los pleitos, las enemistades y muchas otras. Esas obras que son de la carne, nosotros ya viviendo en el Espíritu, no las podemos seguir haciendo, porque ese es el testimonio que nosotros estamos vendiendo de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. No podemos seguir en peleas, en disensiones, no podemos seguir en divorcios, no podemos seguir peleando contra el uno o contra el otro, porque ya no somos del mundo. En nosotros vive el Espíritu Santo de Dios y tenemos que dar testimonio de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Cuando éramos del mundo, hacíamos las cosas del mundo, pero ya no somos del mundo. Por eso no podemos hacer lo que el mundo hace. Nos dice el versículo 4 del Salmo 40. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no miró a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Cuando el Señor haga algo en nuestras vidas, algo importante, cuando el Señor nos sane de una enfermedad complicada, de una enfermedad que el médico dijo, no, ustedes ya no se van a sanar, ustedes van a morir. Cuando el Señor nos saque de una prueba que estábamos pasando, de la ruina, de la miseria, cuando alguno de nuestros familiares caiga en la droga y el Señor lo saque, nosotros debemos dar testimonio del poder de Dios, porque por nuestro testimonio muchos también van a poder salir, porque van a confiar en Jehová de los ejércitos, van a confiar en aquel que hizo los cielos y la tierra. Él es poderoso para cambiar al hombre desde adentro hacia afuera. Él es el único que cambia a las personas, Él es el único que cambia al hombre. No somos nosotros, es Dios. El que creó este hermoso sol que tenemos en este día, el que creó las estrellas, el que creó la luna, el que nos creó a nosotros en el vientre de nuestra madre. Él puede cambiar al hombre, porque nosotros en sus manos solamente somos un trozo de barro, y Él es el alfarero de nuestras vidas. Él simplemente puede hacer de nosotros una nueva vasija. No significa que cuando nosotros caemos en un error, cuando nosotros pecamos, Él nos va a dejar ahí. Si nosotros llegamos delante de la presencia del Señor con un corazón contrito y humillado, Él puede cambiarnos, Él puede limpiarnos, Él puede liberarnos, Él puede darnos una nueva vida. No todo está perdido, porque en Cristo nuevas criaturas somos y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Él nos puede cambiar si lo aceptamos, si aceptamos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Él puede hacerlo todo nuevo a la hora que Él quiera. Nos dice el versículo 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado.
Nosotros no necesitamos darle a Él ningún sacrificio, como hacían en el Antiguo Testamento. No necesitamos darle ofrendas, porque Él lo único que nos pide es que cumplamos sus mandamientos, que cumplamos su palabra, que no hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. La voluntad de Él es agradable y perfecta. Si nosotros necesitamos o estamos a punto de tomar decisiones importantes en nuestras vidas y nos trae tristeza, nos trae dolor, nos trae melancolía o estamos haciéndole daño a alguien, no es la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta y no añade tristezas. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Cumplir su palabra, cumplir sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Los que están escritos en el libro de la vida. Sus mandamientos no son gravosos para nosotros. Sus mandamientos no pueden ser carga para nosotros, porque lo amamos y porque pertenecemos a Él, al que entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Él nos compró con precio de sangre y lo único que nos pide es que lo obedezcamos, que obedezcamos su palabra. Entonces dije: he aquí vengo en el rollo del libro, está escrito de mí, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Esa es la voluntad del Señor. Eso es lo que el Señor quiere, que hagamos solamente su voluntad. En el libro del rollo está escrito de nosotros, el hacer su voluntad. El Señor Jesucristo también hizo la voluntad del Padre. Padre mío, si te es posible que pase de mí esta copa, hazlo, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesucristo, siendo el Hijo unigénito del Dios viviente, también hizo la voluntad del Padre. ¿Por qué nosotros no podemos hacer la voluntad de Él? ¿Por qué nosotros no lo vamos a hacer? Si nosotros somos polvo y ceniza delante de su presencia. Y Él entregó su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Él nos libertó de la contaminación del mundo. Nos hizo reyes y sacerdotes delante de la presencia del Dios viviente. ¿Por qué no vamos a hacer su voluntad si es lo único que Él nos pide? Versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. El Señor Jesucristo predicó su palabra en las sinagogas, en los pueblos, a la orilla de los ríos, en los montes. En toda parte donde Él iba, estaba predicando su palabra. Esa era la voluntad del Padre, que Él predicara la palabra de los profetas. Y Él lo hizo. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Cuando tengamos un testimonio del poder de Dios, ¿por qué lo vamos a ocultar? Cuando estemos en la iglesia, testifiquemos de lo que el Señor hace cada día en nuestras vidas, de cómo nos ha levantado, de cómo nos ha sostenido, de cómo nos ha prosperado, porque esa es la voluntad del Señor. Jehová, no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades, y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, y mi corazón me falla. Todas estas cosas nos pasan cuando el Señor nos lleva al desierto, cuando el Señor nos quiere pulir. Vienen grandes pruebas, vienen grandes dificultades. Pero muchas personas en medio del desierto lo que hacen es abandonar la guerra, es abandonar la pelea. Esa no es la voluntad del Señor, porque el Señor solamente nos está probando para darnos la victoria. La victoria nosotros ya la tenemos ganada. El Señor Jesucristo venció en la cruz del Calvario por nosotros. Lo que hace el Señor es simplemente probarnos cuánto lo amamos y cómo nos prueba en medio del desierto, en medio de las dificultades, en medio de los problemas,
en medio de las debilidades. Él nos prueba como se prueba el oro, pero muchos abandonan al Señor en medio de la prueba, en medio de la dificultad, aún sabiendo que ya somos más que victoriosos en Cristo Jesús. La victoria Él nos la dio en la cruz del Calvario. Las pruebas tienen que venir, porque el cristiano que no es probado, pues no es cristiano. El cristiano debe ser probado en todo. El cristiano debe pasar por todas las pruebas y todas las penalidades que el Señor nos quiera colocar, porque esa es la voluntad de Dios. Miren la vida de Pablo, miren la vida de los apóstoles, por todo lo que tuvieron que pasar. Pero ¿cuál es el galardón de nosotros? El galardón de nosotros está en el reino de los cielos, y es por Él, por ese galardón, por el cual tenemos que pelear la buena batalla de la fe hasta el final. El que persevere hasta el final, ese es el que va a ser salvo. No es el que abandone los problemas, las dificultades. No es el que abandone el hogar cuando hay problemas, cuando hay necesidad. No es el que abandona al esposo o a la esposa simplemente porque es mal geniado, o porque no provee lo suficiente, o porque se quedó sin trabajo, o porque simplemente ha cambiado en algunas cosas. Ellos no son los soldados del Señor. El Señor puede cambiar a las personas en un abrir y cerrar de ojos y darnos la victoria en un segundo, en un instante. Pero Él nos prueba. Todos los que le han servido al Señor, todos los grandes hombres del Señor, no nacieron de la noche a la mañana. Todos han sido probados para que el Señor los pueda usar. Nosotros somos instrumentos en sus manos. Él necesita que nosotros seamos denarios delante de su presencia. Él no puede utilizar un corazón duro, un corazón insensible, un corazón lleno de amargura, lleno de tristeza, lleno de resentimientos. Él no puede utilizar una persona así. ¿Cómo le vamos a servir al Señor cuando estamos en disensiones, cuando estamos en adulterio, en divorcios, cuando estamos en separaciones, cuando estamos en droga, cuando estamos escondiendo cosas que no le agradan al Señor? Es imposible que el Señor pueda usar a una persona de esa manera. Nosotros debemos de cumplir la palabra del Señor al pie de la letra, porque para eso Él nos la dio, para eso Él nos la dejó, para poder llegar a la vida eterna. Nos dice el versículo 7 del Salmo 40. Quieras, oh Jehová, librarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Él no llega tarde. Él sabe de qué tenemos necesidad y Él llega a tiempo. Él es caballero y llegará a tiempo en medio de nuestra prueba, en medio de nuestra dificultad. Aunque digamos todos los días, Señor, ¿hasta cuándo? En su agenda ya está el día, en su agenda ya está la hora para darnos la victoria. En su agenda ya está ese instante en el cual nuestras lágrimas de dolor y de tristeza se convertirán en lágrimas de alegría, de felicidad. La respuesta a nuestras necesidades ya están agendadas ahí, en el libro, en la agenda del Señor. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados el pago de su ofrenda los que me dicen, ea, ea. Gócense y alégrese en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea exaltado. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Acordémonos de la historia de Jonás. El Señor lo llamó para que llevara las buenas nuevas del Evangelio a Nínive, para que se arrepintieran de sus delitos y de sus pecados. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha llamado para llevar su palabra? Y lo único que hemos hecho es correr, es escondernos. ¿A cuántos de nosotros un predicador, un pastor, un profeta nos dijo algún día, usted tiene un llamado, su familia tiene un llamado y le van a servir al Señor? ¿A cuántos de nosotros? Y lo único que hemos hecho hasta el día de hoy
ha sido ser piedra de tropiezo en los planes del Señor, porque nos hemos acobardado al llamado del Señor. Hemos sido cobardes y no hemos sabido esperar en los momentos de dificultad, en los momentos de prueba. No hemos sabido esperar. El Señor nos prueba, como ya les he dicho muchas veces, pero después de la prueba viene la victoria. Después de una larga noche sale el sol. Después de una grande tempestad, el sol vuelve a salir. Cuando nosotros estemos pasando por una prueba, después de que nos dijeron que el Señor nos había llamado para servirle, no debemos abandonar, no debemos de claudicar, porque estamos siendo piedra de tropiezo para el Señor. Y muchos se perderán, muchos morirán, porque no estamos cumpliendo el llamado del Señor. Jonás subió en una embarcación para huir delante de la presencia del Señor. Quería esconderse, como si fuera posible esconderse de su presencia. Pero aún así Jonás lo intentó. Subió a una embarcación sin importarle ni aún la vida de él, sin importarle la vida de todos los marineros que estaban en la embarcación, sin importarle más de 120,000 personas, sin contar los animales que habían en Nínive, la ciudad grande y populosa a la cual él tenía que ir a llevar la palabra para que se arrepintieran. A él no le importó nada. Lo único que le importó fue esconderse de la presencia del Señor. ¿Cuántos iban a morir en la embarcación? Muchas personas iban a morir por la desobediencia de un solo hombre, por la desobediencia de Jonás. No solamente los de la embarcación, sino todas las personas y animales de la ciudad de Nínive, por la desobediencia de Jonás. ¿Cuántas personas estarán pasando penalidades? ¿Cuántas personas estarán viviendo grandes dificultades? Porque nosotros no hemos predicado su palabra, porque nos acobardamos cuando el Señor nos llamó, porque echamos atrás en vez de seguir adelante. Nosotros no podemos ser como Jonás, que el Señor nos hizo un llamado, debemos cumplir su llamado, debemos de llevar su palabra, porque todos tenemos que pasar por pruebas, pero la victoria la tenemos ya ganada, y el Señor nos usará, el Señor nos levantará, el Señor nos prosperará, Él nos llevará de su mano derecha siempre, porque Él va siempre delante de nosotros, abriendo caminos y enderezando lo torcido. Mis amados hermanos, no esperemos que estar allá en lo profundo del gran pez como Jonás para pedirle perdón al Señor. No esperemos que estemos ya colgados del cuello para pedirle perdón al Señor. Arrepiéntete en este día de haber dejado la batalla. Arrepiéntete en este día de haber abandonado el barco. Arrepiéntete en este día de no perseverar. Arrepiéntete en este día de los pecados que estás cometiendo, porque el Señor tiene un llamado para ti. El Señor quiere usarte, el Señor quiere levantarte, el Señor quiere utilizarte, el Señor quiere que tú seas un denario en sus manos, pero si tú no lo permites, simplemente estás siendo de piedra de tropiezo en los planes del Señor. Mis amados hermanos y amigos en Cristo, que el Señor los siga bendiciendo grandemente. Espero que el Señor les haya hablado por medio de esta palabra y por medio de mis labios. Les envío un abrazo grande y una bendición muy especial de parte de Jehová de los ejércitos. Bendiciones, mis amados hermanos, en esta hermosa mañana, desde Paipa, Boyacá, Colombia, para el mundo entero. Bendiciones.